Y el que le seguía a Jesús en orden de edad, Efraín, lo acometió con las palabras de impostor, calumniador, vergüenza de la familia. Y otros epítetos que podían sublevar al más místico. Pidió cuentas Efraín a Jesús de la deshonra que les echaba a sus padres al llamarse Hijo de Dios. Hijo de José y María, eres como yo, pero tú a nada has ayudado a la casa y ¿aún nos deshonras renegando de nuestros padres? Efraín levantó los puños y descargara su justa ira de buen hijo si la pronta intervención de María y su hermano Jaime no se pusieran por medio. Y Efraín se marchó como alocado diciendo: ¿por qué nos deshonras andando como vagabundo? ¿Por qué no cumples la ley formando un hogar y demostrarás que eres maestro? Jesús, viendo marchar a su hermano, le dice: ¿quién te ha dicho a ti que no cumplo la ley? ¿Acaso sabes tú que sea más grande la familia del hogar que la del universo? Yo te agradezco la ayuda que has prestado a nuestros padres y nuestros hermanos, pero cada uno tiene un deber. Tú cumples el tuyo, yo cumplo el mío. Jesús, rodeando la cintura de su madre y descansando su cabeza sobre el pecho, la llevó a un rincón del jardín donde desahogó su dolor. Y mirando al fugitivo Efraín, decía: pobre hermano mío, otra oveja más que habrá que recoger, te perdono. María manda a su hermano a que vuelva a Efraín, porque ha llegado el momento de la última deliberación y acuerdo. Jesús oye los consejos de su madre, pero éste le dice que ya no es posible retroceder sin deshonra del hombre y sin una pérdida irreparable de la causa que defendía. María entonces pregunta en autoridad a su hijo: ¿estás convencido de tu misión? Sí, madre mía. María tomó una resolución suprema y llevando a Jesús a sus hermanos, se paran oyendo al tío Jaime defender con calor las doctrinas de su sobrino. Porque, decía, si tienen el valor de sublevar un pueblo, es porque ellas apoyan y defienden los derechos del pueblo. Efraín ya no encuentra razones, pero aún ataca. Pero, ¿por qué se llama Hijo de Dios? Jesús se adelanta y le dice: yo y todos los hombres que cumplen la ley del Padre
tienen derecho a llamarse su hijo, yo la cumplo. María corta toda discusión y dice: Jesús tiene razón por la doctrina que sostiene, de la que está convencido, y al convencido no se le puede volver atrás. Yo apoyo su misión y solo tengo que hacerle una petición. Todos quedaron estupefactos ante esta decisión. María ha tomado en su regazo al menor Jaime, que recién cumplía 20 años, y, dirigiéndose a Jesús, le dice: puesto que eres maestro y estás convencido de tu misión y tienes discípulos, tu hermano menor, no tiene quien le enseñe y ya el taller poco puede dar, desde que sus hermanos, cada uno ha creado su hogar. Tómalo y llévalo contigo. Él concentra todo mi amor, porque cerró mi maternidad y mi pensamiento en él será también sobre ti. Pero aceptarás también a mi hermano, vuestro tío Jaime, que tenga de vosotros el cuidado que yo no podré tener. Jesús abraza a su madre y todos se confundieron abrazados, presenciando el universo aquel cuadro de la más sublime abnegación que madre alguna haya podido tener. Solo Efraín, el duro de corazón, no pudo soportar aquella escena, prólogo de la regeneración humana, y marchó blasfemando. Jesús acepta el ofrecimiento y descansa unos días mientras se hacen los preparativos para ponerles todo lo más posible. Y encarga a Jaime que avive el amor en Magdalena, por si es posible que forme hogar Jesús para librarlo de la muerte. Sino que la tenga al corriente de cuanto suceda y que no deje al pequeño nunca, y pida a la larga parentela que les ayuden en todo, lo que explica que Jesús estuviera casi a diario de convite. Ahora ha triunfado la ley. Sale aquel grupo humilde, pero que es, en verdad, la misión del Padre, a plantear la ley de libertad, a condenar los dioses, a derribar la esclavitud. Jesús es la voz, pero Jaime es el legislador. Será el juez varias vidas más adelante, que va a ser testigo de que se cumplen los decretos del Padre, y en caso necesario, asumirá por entero la misión Jaime.
Jesús ha vuelto repuesto de cuerpo y más fuerte en espíritu, obra curaciones y crece su nombre tanto como exaspera a los sacerdotes. Los escribas lo asedian a preguntas de toda laya y le conminan a que diga si él es el Mesías prometido. Él contestó: yo soy el camino, cualquiera que andare por mis senderos llegará a la vida eterna. Entonces, ¿tú eres el Mesías que esperamos? Le preguntaron y contestó: ¿para qué queréis que lo sea si no me recibís? Yo vengo en nombre de mi Padre y no me queréis, por eso no aceptáis mi doctrina. Pero otro vendrá y aquel sí lo recibiréis, mas en aquel día serán cumplidas y pesadas todas las cosas, y el Espíritu de verdad descenderá y justificará mis palabras. Hablas como profeta, le replicaron, y contestó: todo el que tiene luz puede ser profeta, pero en verdad os digo que estas cosas pasarán cuando las habréis olvidado. Pero yo repetiré mis palabras, y entonces os sorprenderá el juez como ladrón de sorpresa. Este era el punto capital de la misión de Juan y Jesús, y ya queda cumplido. Ha triunfado la ley una vez más. Jesús debía entonces ya o esquivar la acción de sus enemigos o afrontarla decidido hasta la muerte. Trató de lo primero, pero no lo podía conseguir en aquella tierra de víboras. ¿Y cómo emigrar dejando a sus discípulos débiles que dejarían morir la semilla? Entonces se dedicó a enseñarles los secretos e instruirles en la predicación. Y se trasladaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, sin poder fijar hogar. Esa es la presión de las religiones cuando cuenta con pueblos esclavizados por la superstición e ignorancia. Jesús se veía ya acorralado, porque el pueblo se había sublevado muchas veces por causa de su prédica, pero aún necesitaba dar el último apóstrofe dentro de la ciudad. Para lo cual necesitaba fuerza y consejo que no se lo podían dar los hombres desde que Juan no vivía. Entonces acude a sus armas facultativas, toma a su hermano Jaime, a Juan y Pedro, y subió al Tabor, retirándose del barullo. Allí se reconcentra y llama a consejo a Elías y Enos. Jesús, en su fuerza psíquica, deja salir de sí su aureola fluídica que ilumina su persona y presta materia a los espíritus de Elías y Enos, con los que conversa, recibiendo consejo y valor. Y ya sabe que su sentencia está dada, pero que puede defenderse y tomar el templo, y reinar aún si así lo quiere.
cosa que no comprendían los discípulos que veían la transfiguración y las figuras de Elías y Enos materializados. Este es el único hecho visible que la ignorancia podría llamar sobrenatural, pero es todo lo material y natural que podáis pensar, y es producto de una causa natural y material también. Su ley está en las del magnetismo psíquico, pero solo pueden operarlo los que tienen facultades medianímicas. Y antes ya se registra el caso de Moisés, pero hoy tenemos tomos completos de tales fenómenos fotografiados y es del todo científico, por lo que no hay nada de milagroso ni sobrenatural. Ha dado Jesús cuenta a la Cábala de su conversación con Elías y Enos. Y la escuela escénica idea la forma de dar cumplimiento, procurando la toma del templo y poner en el trono a Jesús, que tanto partido tenía entre el pueblo. La escuela escénica cuenta entre sus adeptos al príncipe de Ur, ciudad no rendida a los romanos en la Caldea. Porque los romanos mismos la respetan por ser la cuna de Abraham, cuyo príncipe empezó a formar ejército para cuando fuese la hora. Cuando nadie lo pensó, sabiendo que los sacerdotes y los escribas estaban en la sinagoga, se acercó y dejó a sus discípulos a las afueras, que se ocultaron en casa de Rab. Se entró Jesús en la sinagoga, sembrando el pánico entre los doctores, escribas y sacerdotes, que trataron de echarle mano, pero el pueblo lo rodeó. Y Jesús los trató con la galantería que merecían sus enemigos, llamándolos sepulcros blanqueados, manada de puercos, vil majada de esclavos encadenados de noche, caterva de ladrones del trabajo y la conciencia. Yo predico el progreso, un reino que no muere, la libertad del espíritu para la libertad del hombre y el amor para la paz de los hombres. Me perseguís, me cerráis las puertas del templo, pero no podéis cerrar las del campo libre y las plazas públicas, y os acuso de vuestras acciones. Se levantaba ya la gran marejada que corría a los escribas. Jesús llamó al pueblo y le dijo: ¿no es esa la guerra que predico?
Yo predico el amor de hermanos, y la muerte no castiga al delincuente, sino el mostrarle la fuerza de la doctrina. Puede decirse que este es el último sermón de Jesús. Jerusalén se convulsionó y los sacerdotes se convencieron que por el camino de la justicia no podrían quitarle del medio a Jesús. Pero juraron los sacerdotes crucificarlo y buscaron el medio de la intriga por cualquier medio. Salió Jesús de Jerusalén y sus discípulos le salieron al encuentro, imponiéndole de cuanto habían oído de crucificarlo. El tío Jaime llamó a María a Jerusalén. La samaritana, que se metía por todas partes, sabía todo y sorprendió el primer conciliábulo de los escribas con Judas Iscariote, el que amaba mucho a Jesús. Pero estaba celoso de que el amor del Maestro se significara más en Juan, y esto lo predisponía. Llegó María alarmada, corriendo los caminos hecha una lástima, sin poder alcanzar a Jesús. Que tenía que estar en constante movimiento, esquivando la persecución hasta que fuera ordenado. A María la encontró la samaritana y, conocida, la condujo enferma a casa del gobernador, donde servía. La samaritana ha instalado a María, dando conocimiento a su amo de quién es la huéspeda. A la que el gobernador visitó y la consoló, asegurándole que la ley civil no había sido desconocida por Jesús, por lo que no lo sentenciaría y lo defendería en cuanto pudiera. Pero que convenía que Jesús, para sus doctrinas, eligiera otro teatro, porque sus doctrinas, con las que estaba conforme, eran destructoras de la religión. Y todo lo temía de los sacerdotes, y además en el pueblo no se puede tener confianza, porque es del último que llega, del último que le habla. Repuesta María con los pródigos cuidados que se le prestaron y auxiliada por los medios y regalos que el gobernador le diera, con más cartas y recomendaciones salió de aquella granja. Acompañada de la samaritana, hasta encontrarse con las Marías, Cleofas y Magdalena, avisadas a tiempo por la sirvienta del gobernador.
que las impuso, ocultando a la madre la trama que sorprendió de Judas y los sacerdotes. Llegaron donde estaba Jesús, y al ver a su madre lloró en sus brazos, y a sus ruegos cedió en retirarse a Betania, lo que alegró y dio esperanzas a las mujeres. Pero, enterado Jesús de la acción de Judas, comprendió que ya no tenía remedio por el camino de la fuga, y avisó a la cábala. Esta activó los preparativos con el príncipe de Ur. Avisado Jesús por la cábala y la escuela, la decisión de tomar el templo y arrojar a los sacerdotes proclamándolo a él rey del pueblo judío que en herencia correspondía. Aceptó y señaló el día domingo 22 de marzo, anterior a la Pascua, para su entrada en Jerusalén. Jesús ha guardado silencio de ese gran acto político-religioso y no ha trascendido, y lo ignoran los sacerdotes y sus mismos discípulos. Ha comido en Betania e invita a los discípulos a ir a Jerusalén. Pero Jesús está emocionado y María presiente que algo trascendental ocurre. Pues las otras Marías que han estado fuera, a su vuelta han conversado con Jesús y, en su presentimiento, dijo a su hermano y al joven Jaime que la tengan al corriente de todo. Cuando Jesús y su comitiva avistaban a Jerusalén, desfilaban por las colinas columnas de gente armada que al unirse le notificaban a Jesús la última resolución de proclamarlo rey de los judíos bajo el imperio romano, lo que no contrariaba la ley del imperio. Marchaba Jesús siguiéndole la gente armada. El príncipe de Ur sale al encuentro y lo proclama rey de los judíos. Jesús le contestó: no es mi reino de este mundo, pero lo quiere el pueblo y obedeceré hasta la muerte. La sorpresa ha desconcertado a los sacerdotes y es tarde para toda acción, pues han entrado escoltando a Jesús 20,000 hombres armados, encabezados por un príncipe de derecho reconocido. Las gentes cubrieron el camino de telas y ramas y lo aclamaban como rey y como Cristo, sin saber el significado de la palabra Cristo, repetida siempre por el pueblo de Israel. Formáronle arcos de palmas, cruzan la ciudad. Y toman el templo, arrojando Jesús con un látigo a los sacerdotes.
Entre aquel tumulto se traban algunas escaramuzas con los guardias del templo y corre sangre a los pies de Jesús. Con lo que no había contado y con lo que él no podía transigir, y apenas sentado en el trono, renunció de rey. Ante cuya actitud los soldados de Ur lo abandonaron diciendo: no queremos un rey débil, y Jesús se retira a Betania. Ahora los sacerdotes, que saben de su renuncia, extreman sus esfuerzos, hacen denuncias, pero el gobernador justifica que no ha habido ofensa al imperio, que allá los sacerdotes. Jesús es avisado y teme que no podrá llegar a celebrar la Pascua, y aún no ha dado a sus discípulos el título de apóstoles, ni les ha comunicado los secretos de su misión y de su poder en obrar lo que han visto. Y dispone adelantar la celebración de la Pascua, para lo que mandó aviso a su amigo Simón en el Monte de las Olivas, que le preparara el cenáculo el día jueves 26. Las mujeres que, por lo que sabían, presentían lo que sucedería, sin que pudiera verlas Jesús, se adelantaron, encerrándose en casa de Simón, inmediata al cenáculo, donde oían todo. Cuando ha llegado Jesús con los discípulos, falta Judas Iscariote. Lo nota Jesús y se entristeció. Evocó Jesús la bendición, partió el pan y puso vino y les dijo: ha llegado mi hora. En ese momento entró Judas y se sentó donde le correspondía. Jesús continuó: cuando yo faltare os descarriaréis, pero cuando os juntéis dos o más, el pan que comáis y el vino que bebáis, creed que es mi cuerpo y mi sangre, y hacedlo en memoria mía.